Bienvenidos todos a la clase. Si alguien me puede indicar si me escuchan bien. Hola, profe, sí, todo bien. Listo. Muchas gracias, Juan Pablo. Son las 2:01. Vamos a esperar unos 3 minuticos que se unan más personas, por favor. Aquí voy abriendo la clase. Un minutico más y empezamos. Un minuto. Bueno, muchachos, vamos a empezar ya. Muchas gracias pues por conectarse, por estar en la clase. De acuerdo a nuestra programación, tenemos hoy repaso de pulmonar. Queda faltando el repaso de este viernes con la profe Angeli de histología. La semana entrante repaso de las clases del profesor Juan y el examen, que por cierto tengo que proponerles de una vez ya un cambio, pues si me disculpan. Bueno, 2 noticias antes de empezar la clase, muchachos. La primera, efectivamente, gracias a un compañero de ustedes que me hizo el comentario, Juan no tiene grabadas las clases en Teams. Él dio una clase en cardio que fue despolarización y despolarización cardíaca, que digamos ese tema yo lo abordé en el resumen, y dio 2 clases en pulmonar, y entonces él va a preparar una especie de taller resumen sobre el tema y se los va a enviar. Me lo envía a mí, yo se los envío a ustedes, o de pronto él se los envía directamente. Él considera que de esa forma pues él puede repasar como ese tema. Hoy van a ver el repaso del tema pulmonar que trabajé yo y en cierta forma incluyo algunos de los temas de él, ¿cierto? Y queda faltando, como les dije, el repaso de histología. Una vez terminemos estos 3 repasos y tengamos el examen, volvemos para finalizar el sistema nervioso. Pero en sistema nervioso también vamos a tener una clase de repaso para recordar las 3 clases que alcanzamos a ver por allá entre la última semana de octubre y noviembre, la primera de noviembre, para recordar pues lo que ya vimos del sistema nervioso. Sin embargo, muchachos, pues tengo que pedirles un favor, y es que debo cambiar el examen que ya quedó y quedó en el cronograma que les envié del miércoles 29 de enero para probablemente el viernes 31 de enero de 12 a 2, que es la otra clase. No sé si tienen algún inconveniente. Yo pues corrijo el cronograma y se los vuelvo a enviar. Vuelvo y repito, el examen lo tenemos programado y así ya lo había notificado yo el miércoles 29 de enero de 2 a 4. Pero lo estoy pasando para el 31 de enero. La razón, muchachos, es que yo me voy a una brigada este fin de semana y pensé que iba a llegar ese miércoles
en el vuelo de Satena, del Chocó acá, a primera hora por la mañana, y resulta que el vuelo lo pasaron a las 11:50. O sea, si todo marchara bien, yo estaría llegando aquí a Medellín a la 1, pero no me da, realmente no me da, y siempre se atrasan los vuelos. Y esta es una brigada médica que tengo organizada hace mucho tiempo. Con la gente ya está todo coordinado, digamos, la logística. Pensamos cancelarla pues por la situación de orden público del país, pero al final pues también es muy triste la gente por allá pasando trabajo, no ven nunca un médico, de repente va una brigada y pues también se la cancelan. Al final vamos a ir, pues voy yo con 2 estudiantes y otro profe. Pero bueno, en todo caso, pues yo les pido disculpas, pero ese miércoles no, y no quiero poner a otro profe que haga el examen, porque entonces quiero saber si podemos moverlo para el viernes. Entonces quería para el viernes 31 de enero a las 12 del mediodía. ¿Algún comentario con respecto a ese cambio? No, profe, todo súper bien. En todo caso, ese viernes era el repaso de neurología, pero yo me comprometo pues a organizarlo para que no perdamos ese repaso de neurología. O sea, ese repaso de neurología sí igual lo vamos a ver. Entonces, bueno, hoy no están todos, porque hay 37 personas conectadas, pero yo mandaré un correo notificando el cambio del examen. Pero por favor, para ustedes y que le comenten a los demás compañeros, el examen ya no será, como habíamos dicho, el miércoles 29 a las 2 de la tarde, sino que será el viernes 31 de enero, allá en Ciudad Universitaria, presencial, a las 12 del mediodía, en papel. No va a ser electrónico, va a ser en papel. Probablemente el último examen que le toca a Juan Carlos, a él sí le gusta hacerlos virtuales, pues, o electrónicos, presenciales, pues, por la página, pero yo sí los hago en papel, ¿sí? Pero esa fue una recomendación después de la pandemia, volver al papel, y así lo hago, lo voy a hacer yo. Bueno, no sé si hay algún comentario, nos vamos ya directo a la clase, si hay alguna inquietud, muchachos, está abierto el micrófono. Bueno, me dice alguien que si lo dejo para el día 5, espérate, miro el día 5. No, yo también podría hacerlo el día 5, pero no sé, ustedes, si todos están de acuerdo, no sé, si se prolonga más la cosa. Juan Pablo tiene levantada la mano. Profe, pues me gustaría como mencionar que, pues lo que dijo la compañerita, de que pues la otra semana tenemos un parcial y es un tanto pesadito. Entonces, pues yo apoyo la idea de ella de que lo corramos hasta el 5. Muchachos, por mi parte no hay problema, pero yo sí quisiera que la mayoría o todos, si alguien está en desacuerdo, el 5 puede ser. Siendo así, muchachos, el próximo miércoles pues no habría clase. Yo no quisiera mover a Angeli ni nada. O sea, el 29 yo estaré llegando, o podríamos organizar una clase virtual, pero yo recién llegado para no atrasarnos. Pero lo que yo diría es que el próximo miércoles no hubiera clase. El viernes hacemos el repaso de nervioso. El lunes 3 de febrero habrá práctica de laboratorio, los 2 grupos. De 6 a 7 a.m. grupo 1 y de 7 a 8 grupo 2, porque es el último laboratorio. Se van a mostrar unas poquitas placas del sistema nervioso, porque ya no nos da tiempo para hacer más repasos de histología.
Ese día se harán la clase así con los 2 grupos, y el 5, miércoles de 2 a 4, yo podría hacer el examen, y ese mismo día podemos, no sé, de pronto ver la clase, o así no nos atrasaríamos. Pero antes de pasar pues a la clase, yo acepto esa propuesta, pero quiero saber si, no que todos me levanten la mano que están de acuerdo, sino alguien está en desacuerdo con esta propuesta. Muy bien, entonces lo dejamos para el 5 de febrero, ¿de acuerdo? Espere que aquí hay unos mensajes, a ver si alguien dijo algo. No. No, listo, no hay nada nuevo. Muchachos, ustedes dirán, sí, yo soy muy democrático, pues a mí me gusta siempre discutir con los estudiantes, siempre las decisiones, no soy de imponer. Y bueno, no, entonces queda para el 5. Lo único, pues, que me parece un poquito para ustedes es que se va a alejar del repaso, pero bueno, ustedes están poniendo atención a los repasos y me imagino que les irá bien. Bueno, muchachos, entonces voy a pasar a compartir pantalla. Les vuelvo a enviar entonces el cronograma con ese arreglo. Y queda el examen para el 5. ¿Me indican si están viendo la pantalla, por favor? Sí, profe. Bueno, listo. Todos muchachos, por favor, atentos de este momento hasta el final de la clase. Será más o menos 1 hora, pero 1 hora aquí, completamente conectados al sistema pulmonar. Entonces, este sistema pulmonar respiratorio, pues, está muy ligado al sistema cardíaco. De hecho, muchas veces uno habla del sistema cardiopulmonar. Los dos cumplen funciones diferentes, pero las funciones de los dos están muy conectadas. De hecho, un concepto que quiero que ustedes entiendan desde este momento es que hay 2 situaciones fisiológicas, fisiopatológicas, perdón, o sea, ya no vamos hasta la patología, que son importantes entender, que son la isquemia y la hipoxia, ¿sí? Hipoxia es cuando un tejido no recibe oxígeno, pero sí está recibiendo sangre. Un tejido puede estar recibiendo sangre, pero esa sangre no está transportando oxígeno, o es una sangre que está transportando otro gas porque el paciente se intoxicó. Entonces, ese tejido recibe sangre, recibe perfusión, o sea, no tiene isquemia, tiene perfusión de sangre, pero tiene hipoxia porque la sangre que llega con los glóbulos rojos no entrega el oxígeno, ni recoge el CO2. ¿Por qué sucede eso? Puede ser porque la sangre pasó por el pulmón y por alguna razón no logró oxigenarse ni liberar el CO2, o porque otro gas reemplazó el oxígeno. Entonces la sangre llega al tejido y en vez de entregar oxígeno, entrega otro gas y el tejido tiene hipoxia, falta de oxígeno. Y el otro concepto importante es isquemia. ¿Cuándo yo tengo isquemia? Cuando no llega sangre. Cuando yo hablo de isquemia es que a ese tejido no le llegó perfusión, no le llegó sangre. La cosa es que cuando alguien tiene una isquemia, a la par tiene una ¿qué? Una hipoxia. Una hipoxia. Pero si yo tengo solo hipoxia, no necesariamente tengo isquemia. ¿Sí me entienden todos? ¿Sí? Entonces, por ejemplo,
A uno generalmente el infarto en el corazón se sucede cuando hay una isquemia, una de las arterias que lleva sangre al miocardio. ¿Cuáles son esas dos arterias que le llevan sangre nutricia al músculo cardíaco, al miocardio? ¿Cómo se llaman esas arterias? Coronaria. Las coronarias. Entonces, si las coronarias se obstruyen con un ateroma de grasa o con un coágulo y esa coronaria se tapa, se produce una isquemia y una hipoxia. ¿Sí? Si yo en el cerebro, una de las arterias que va a mi cerebro, ¿cuáles son las dos arterias principales que llevan la sangre al cerebro? ¿Cómo se llaman esas arterias? ¿Están aquí? Carótidas, profe. Carótidas, que la derecha sale del tronco brachiocefálico derecho y la izquierda sale directamente de la aorta. Cuando esas arterias tienen un trombo, porque hay un tromboembolismo, es lo que la gente llama un derrame, les dio derrame, le cayó derrame, una porción de la arteria se tapa, se produce una isquemia, una hipoxia y una muerte cerebral, ¿cierto? Todo va así, ¿cierto? Pero como les digo, uno puede tener una hipoxia sin tener isquemia. Mi sistema circulatorio está funcionando normal, pero la sangre, por ejemplo, yo aspiré monóxido de carbono de un carro o otro gas tóxico, yo voy a terminar generando una hipoxia severa. Otro tipo de hipoxia, muchachos, la vamos a mencionar hoy, es cuando yo me subo a una cima por allá 4.000 metros. Escucharon ustedes el 31 de diciembre una pareja que se había ido para el Nevado del Tolima. El muchacho hizo un fallo pulmonar por hipoxia, porque a medida que uno sube en altitud, estaban a 4.000 metros, la presión del oxígeno es menor. Y al tener poca presión en el oxígeno, en el aire que respiramos, o sea, el aire tiene poca presión de oxígeno, ese oxígeno cuando está entrando al pulmón no pasa la barrera alveolar y no oxigena los glóbulos rojos. Entonces ese muchacho hizo una hipoxia severa y se murió. Al hacer una hipoxia severa hizo edema pulmonar y se murió por la baja presión de oxígeno. ¿Y por qué la muchacha no se murió? Porque no todos respondemos de la misma manera a esa baja en la presión de oxígeno. Por ejemplo, cuando los jugadores van a un partido de fútbol allá en Bolivia, en La Paz, que está casi sobre 4.000 metros, esos muchachos pues les da muy duro porque no están acostumbrados. Allá la presión de oxígeno, por ser tan alto, es mucho mayor. En cambio, sobre el nivel del mar, la presión de oxígeno es mayor. Nos afecta el calor, probablemente, pero cuando estamos a nivel del mar, el aire que respiramos tiene mayor presión de oxígeno y la gente respira mejor. Bueno, eso como un poquito como introducción. Otra cosa que vamos a ver aquí, un poquito de la anatomía, recordar que los pulmones pues están intratorácicos y que hay una diferencia entre el pulmón derecho y el izquierdo. El derecho tiene 3 lóbulos, lóbulo superior, medio e inferior, y el izquierdo tiene 2 lóbulos, el lóbulo superior y el inferior. ¿Por qué el pulmón izquierdo es un poquito más pequeño? Solo tiene 2 lóbulos, porque ahí en esa parte que pareciera que un hueco, como si hubieran extraído, ahí en el lado izquierdo del tórax, aquí, ocupando un espacio del pulmón, está nuestro corazón. Entonces, por eso el pulmón izquierdo es más pequeño, tiene solo 2
dos lóbulos, el superior y el inferior. Uno, si se lo quiere aprender de memoria, se le olvida, pero si se lo aprende con sentido, ¿por qué el izquierdo? Porque en mi tórax izquierdo yo tengo pulmón y corazón. En mi tórax derecho solo tengo pulmón. Tengo pulmón, 3 lóbulos diferentes. El sistema respiratorio, de acuerdo a su anatomía, se divide en dos. En el sistema que conduce el aire y en el intercambio gaseoso, que a mí el concepto de intercambio gaseoso me encanta, pues. Me encanta sentir, saber, pues, cómo tenemos un sistema en el cual hay una membrana y pasa CO2 y pasa oxígeno, pasa CO2 y pasa oxígeno. Y esa es la forma como el oxígeno del aire que respiramos termina pasando a los glóbulos rojos y llevando ese gas directamente hasta los tejidos. Entonces vamos a recordar brevemente cuáles son los órganos del sistema conductor y cuáles son los órganos implicados en el intercambio gaseoso. Entonces, sistema conductor empieza desde la cavidad nasal, aquí la tenemos. Y uno puede decir, bueno, ¿y esa cavidad nasal qué cumple? No, la cavidad nasal es importantísima. La cavidad nasal humidifica el aire y lo calienta, lo empieza a calentar. Ya nosotros tenemos una cavidad nasal cubierta de mucosa. Esa cavidad nasal pues está muy expuesta, ¿cierto? Nuestro sistema gastrointestinal y el respiratorio están completamente expuestos a la parte externa. Pero más el respiratorio, porque yo respiro y prácticamente todo lo que hay en el ambiente entra. El gastrointestinal es lo que yo como, pero yo puedo decidir esto no me lo como, me tiene mal aspecto, lo veo feo, no me lo como. O sea que nosotros en cierta forma somos selectivos de lo que entra a mi sistema gastrointestinal, pero con el sistema pulmonar no. Nos entra donde estemos, el aire que estemos, ese es el que respiramos y entra. Entonces, en esa mucosa respiratoria, por ahí pueden entrar muchos virus, bacterias, hongos, incluso parásitos, o sea, por ahí. Y esa cavidad nasal, esta cavidad nasal cumple la función básica de humidificar y calentar el aire para que no llegue al pulmón frío. La siguiente estructura del sistema conductor es la faringe. La faringe es ese tubo también cubierto de mucosa y tiene por dentro pues una fibra muscular, pero por fuera pues es pura mucosa y por eso también nos da faringitis, faringoamigdalitis, porque ahí entra mucha cosa. Y por eso nosotros tenemos, es como, sí, a la entrada de una de las entradas de Medellín hay un puesto de policía, un batallón. Aquí a la entrada, todo el aire que nosotros respiramos, tenemos 2 guardianes con muchas células del sistema blanco, que son las amígdalas. Esas amígdalas lo que hacen es defendernos, o sea, ellas liberan glóbulos blancos para defendernos, pero a veces esas amígdalas se dañan, se hipertrofian, se están completamente estimuladas todo el tiempo y lo que nos termina generando es un daño y por eso hay que sacarlas. Pero esas amígdalas, durante un tiempo, era muy frecuente el medio amigdalitis, para afuera las amígdalas, ya no, porque sabemos que las amígdalas están ahí cuidando todo ese sistema respiratorio y ellas están ahí en la faringe. Luego sigue la laringe, que también es sistema conductor. En la laringe hay 2 cosas muy importantes para recordar de ella, de la laringe. Primera, allí están las cuerdas vocales. Y por la laringe pasa aire de entrada y pasa aire de salida, pasa aire de entrada y pasa aire de salida. Ese aire que entra y sale
es el que nos permite hablar, permite que las cuerdas vocales se muevan y se tiemblen lo suficiente para permitirnos hablar. Entonces, eso es, digamos, lo primero importante que tiene la laringe. Y lo segundo importante es que después de la faringe viene la laringe, y ahí en la laringe es donde se divide la vía oral gastrointestinal de la vía respiratoria. Y en la laringe hay una estructura, en la siguiente diapositiva se las muestro, cartilaginosa, que tiene como una puerta de entrada. Normalmente los libros dicen una lengüeta, y esa lengüeta cierra la vía respiratoria para que no se vaya comida y la abre, dejando entrar y salir el aire. Esa epiglotis es la que controla que la comida no se vaya nunca por la laringe, por la vía respiratoria. Sin embargo, y muy ocasionalmente, a todos se nos va una gota de agua por la laringe, un grano de arroz, un grano de maní, y eso nos produce muchísima tos, intentando sacarla. Pero en la laringe, que hace parte del sistema conductor del sistema respiratorio, cumple esa función de aislar los dos sistemas. Luego sigue la tráquea. Aquí tenemos la tráquea, que es un sistema cartilaginoso de transporte de aire. Importante saber que la tráquea nunca se colapsa. Tiene unos anillos fibrosos que impiden que se colapse, porque, por ejemplo, el esófago, por donde va el alimento, él se colapsa. Cuando usted está comiendo, el esófago se abre. Usted deja de comer, el esófago se cierra. La tráquea nunca se cierra, tiene unos anillos cartilaginosos. Y luego sigue el árbol bronquial. Aquí tenemos en esta imagen, para que vean bien, muchachos, las fosas nasales, la faringe, nasofaringe, y esta es la laringofaringe. La laringe, como les digo, cumple dos funciones. Tiene las cuerdas vocales y tiene esta estructura que se llama la epiglotis, que es una lengüeta que cierra y abre, que impide que la comida y la bebida se nos vaya para la vía respiratoria, ¿cierto? Y luego vamos a las otras estructuras que me parecen, como siempre lo digo, fascinantes, que son las estructuras del intercambio gaseoso. Ya pasamos el árbol bronquial y llegamos a las últimas estructuras del sistema respiratorio, que son los bronquiolos. Este es el bronquiolo y esto es un saco alveolar, y cada uno de estos baloncitos que tenemos aquí son los alvéolos. Cada alvéolo está completamente arropado de unos vasos sanguíneos, y esta membrana alveolar, donde adentro está el aire, y el 21% de ese aire es oxígeno, y afuera abrazándolo está la sangre, y ahí pasa. Llega la sangre al alvéolo y el glóbulo rojo dice, tome el CO2, y el CO2 pasa a la membrana, y de adentro del alvéolo, del aire que nosotros introdujimos hasta el alvéolo, de aquí pasa el oxígeno, pasa la barrera y llega al glóbulo rojo, ¿cierto? Entonces tenemos el alvéolo, el tabique alveolar y la barrera alvéolo capilar, que es como la membrana alvéolo capilar. Miren una foto de microscopía. Profe, Sí, señora. yo tengo una pregunta. ¿Qué son los atrios? ¿Qué son los atrios? Los atrios son, sí, como el conjunto, este es el, digamos, es un atrio, ¿sí? Es como el conjunto de los alvéolos, la salida esta que tiene el bronquiolo hacia los alvéolos, ¿sí? Ese sería como el atrio. Bueno, miren esta foto fascinante, díganme si no,
de un alvéolo por dentro. Aquí está el alvéolo. Esta es la pared tabique alveolar. Y la membrana es de aquí hacia los vasos sanguíneos que arropan el alvéolo. Y aquí es donde se produce la entrada y salida de oxígeno y CO2. Oxígeno y CO2. Estos son los alvéolos, muchachos. Miren esta foto, se puede ver muy bien, muy claro y muy sencillo cómo aquí entra el aire. Este es el aire. Esta es la membrana alveolar. Aquí tengo yo, por supuesto, macrófagos alveolares. Ustedes los escucharán mucho porque toda la fisiopatología de las infecciones pulmonares arrancan desde el macrófago alveolar. Ese macrófago alveolar está allí, que aquí entró hasta el alvéolo. Nosotros tenemos muchos filtros previos. Aquí, desde las vibrisas que tenemos en la fosa nasal, la misma membrana de la fosa nasal, ella va filtrando. Se dice que ya hasta el alvéolo llegan solo partículas menores de 5 micras. Infortunadamente, las partículas de la contaminación, partículas de plomo, de la quema del combustible, tienen menos de 5 micras y esas partículas terminan entrando hasta el alvéolo. Y aquí el macrófago está recogiendo. Ahora aquí también entran bacterias, micelios, hongos, virus, parásitos, puede entrar cualquier cosa. Aquí está el alvéolo, está esta membrana y aquí está el vaso sanguíneo. Que aquí llega la vénula cargada de CO2, ese CO2 pasa hacia el alvéolo y del alvéolo sale el O2 y pasa a la sangre. Ese intercambio gaseoso, ya enseguida lo vamos a ver, se da por diferencia de presiones. La presión con la que llega la sangre de CO2 es mayor que la que hay en el alvéolo, entonces el CO2 se va de la sangre al alvéolo y la presión de oxígeno normalmente es mayor dentro del alvéolo que en el glóbulo rojo y por eso el oxígeno fluye desde dentro del alvéolo hacia el glóbulo rojo. Ahora, ¿por qué a veces la oxigenación no es tan buena? Imagínense que yo sea un fumador empedernido, o uso vapeador, uso cuanta cosa. ¿Cómo se imaginan ustedes que esté mi luz alveolar, mi alvéolo, Este alvéolo se llena de nicotina, de hollín, o puede que yo no fume ni use vapeador, pero trabajo en la mitad del tráfico vehicular, respirando todo el día porque soy un vendedor ambulante, porque soy el que limpia los vidrios, porque soy el policía de tránsito, estoy sumamente expuesto o porque soy un minero. ¿Cómo termina esta membrana alveolar y qué efecto tendrá en la oxigenación en estas personas que yo les acabo de mencionar? ¿Qué creen que le pasa? Se daña, profe, no. Se daña, se produce un engrosamiento de esta membrana, se llena de hollín, se llena de partículas sucias y la pasada del gas obviamente se complica. Obviamente, mejor dicho, es claro, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo toda la vida tuve que cocinar con leña? Mi abuela, de pronto mi papá, de pronto todavía mis tíos cocinan con leña con seguridad. En Colombia mucha gente todavía cocina con leña. Todo ese hollín de la leña termina acá, tapándome esas membranas alveolares y esas personas van a tener unas enfermedades pulmonares importantes. Bueno, ese es como
la parte básica de lo que es la anatomía. Ya enseguida vamos a ver la fisiología de ese intercambio gaseoso. Pero esta es la parte de la anatomía de las estructuras de transporte y de las estructuras de intercambio, ¿cierto? Otra parte de la anatomía, por supuesto, es la caja torácica que está compuesta por unas costillas, por detrás unas vértebras y aquí adelante un hueso que se llama, ¿cómo se llama este hueso? Que une aquí las... Esternón. El esternón. Está el esternón, la costilla y atrás se unen ¿a qué? A las vértebras dorsales. Las costillas salen de la vértebra, dan la vuelta y terminan en el esternón, ¿cierto? Y en este tórax, pues hay muchos músculos que nos ayudan a la respiración. Aquí tenemos el esternón, estas son las costillas, y estos, o sea, la costilla se une al esternón a través de los cartílagos costales. Y recuerden, lo vimos en el sistema osteomuscular articular, que nosotros tenemos 12 costillas que se unen a 12 vértebras. Miren aquí atrás, cada costilla está unida a una vértebra. Las vértebras a las cuales se unen las costillas es desde la T o D, porque algunos lo llaman D o a otros T. Recuerden, las vértebras son C, cervicales, que son 7, D o T, torácicas o dorsales, que son 12, luego siguen las lumbares, las sacras, que son 5 lumbares, 5 sacras, y 3 o 4 coxillas. Algunos tenemos 3, otros tenemos 4 coxillas. Entonces, las costillas que forman la reja costal se dividen en 3 grupos. Las primeras 7 costillas, que nacen desde la vértebra T1, da la vuelta y se une aquí al esternón, la T2, la T3, la T4, bueno. Las primeras 7 costillas son conocidas como costillas verdaderas y son las costillas que van directamente de la vértebra, cartílago costal y esternón. Esas son las primeras 7 costillas. Luego tenemos 3 costillas falsas. Estas últimas 3 costillas, que son la 8, la 9 y la 10, ellas no se unen directamente al esternón como estas primeras 7, sino que entre las 3 forman un solo cartílago. O sea, las 3 llegan, forman un cartílago y ese cartílago se une al esternón. Esas son conocidas como costillas falsas. Y tenemos 2 costillas que sencillamente salen de la vértebra, pero no se unen a nada, son libres, que son la costilla 11 y 12, que prácticamente solo las tenemos atrás, porque salen de la vértebra, pero no llegan a dar la curva completa. O sea que las costillas verdaderas, las que protegen pulmón y corazón, son las primeras 7. Las falsas, pues también son las últimas que se unen en un cartílago, y las flotantes son las últimas 2. Los músculos, recordar pues realmente el músculo más importante, el que más utilizamos, el que no se nos puede dañar, no se nos puede paralizar, porque a este músculo le pueden pasar muchas cosas. Puede una enfermedad neurológica dañarlo, una enfermedad muscular dañarlo como músculo, o un trauma, una herida cortante, una herida traumática, un accidente de tránsito, romper el diafragma. Pero el diafragma es el principal músculo de todo, de la respiración. El diafragma cumple 2 funciones primordiales. Separa el tórax del abdomen, porque acaban los pulmones, ahí está el diafragma, está separando corazón y pulmones de hígado, vaso, intestino,
todo lo que hay de para abajo, pero es el músculo que permite la inspiración, porque él al contraerse jala los pulmones para abajo y crea una fuerza negativa y permite que el aire entre tranquilamente, ¿sí? El principal músculo inspiratorio y el principal músculo que nos hace posible la respiración es el diafragma. Hay otros músculos accesorios como serratos, escalenos, pectorales, subclavios y espinales, y los músculos que nos ayudan a expirar, o sea, a botar el aire, que generan una presión positiva. Cuando yo voy a botar el aire, es positiva de acá hacia afuera. O sea, el pulmón se contrae y lo bota. Pero el diafragma lo que hace es una presión negativa, porque aquí está el pulmón y hace una presión negativa y se abre un espacio y el aire entra fácilmente. Si no tuviéramos ese diafragma, tendríamos muchos problemas para respirar. Bueno, este gráfico que puede ser un poquito odioso, complejo, esta clase yo creo que la dio el profe Juan, y esta es como el volumen total del aire que puede entrar a los pulmones. Si yo les preguntara cuánto es la capacidad pulmonar total, los dos pulmones completamente llenos son esto que se llama capacidad pulmonar total, es todo lo que la capacidad total del pulmón son 5 litros, ¿sí? 5 litros de aire. Pero normalmente nosotros estamos moviendo con cada respiración solo 1 litro. Tenemos siempre 2000 en promedio, subimos a 3000, bajamos a 2000, subimos a 3000. Este volumen se llama el volumen tidal o corriente. Normalmente nosotros, o sea, el pulmón nunca se queda en cero. Si yo quisiera hacer una aspiración forzada, o sea, aquí tengo aire, si yo quiero intentar botar todo mi aire, una aspiración completamente forzada, no lo llevo a cero, el pulmón nunca se queda en cero, el pulmón se queda con 1000 mililitros o 1 litro. El pulmón nunca llega a cero y este volumen residual nosotros siempre lo vamos a tener en el pulmón. Se va intercambiando, pero el pulmón nunca se queda en cero. Si yo, como les digo, voy a botar todo el aire para limpiar mi pulmón, no. Usted es capaz de botar el 80% del aire de su pulmón, pero queda ahí un 20%, que es 1000. Sabiendo que 5000 es el 100%, pues el volumen residual siempre será un 1000. ¿Sí? Y ahora vienen estos otros conceptos que pueden ser un poquito confusos, pero los vamos a revisar de esta manera. O sea, yo normalmente en una respiración, así como ahora que estoy hablando y todo, muevo 1000 mililitros de aire. Entran 1000, salen 1000. Entran 1000, salen 1000. Pero en mi pulmón siempre hay 2000. Ahora, si yo intento botar todo, boté todo, boté 1000 más, intento hacer una inspiración forzada, esta capacidad vital, o sea, la capacidad de hacer una aspiración forzada y una inspiración forzada, esta capacidad vital es de 4000 mililitros. Eso es lo que yo soy capaz de mover voluntariamente. 4000 mililitros. Porque yo siempre en mi pulmón tendré 1000 mililitros. Esa es la volumen residual. La capacidad vital se define como el volumen que yo soy capaz de mover en una inspiración forzada, o sea, yo inspiro normal así. Pero una inspiración forzada, ¿cómo sería? Esa es una inspiración forzada. Yo ya no solo inhalo 1000, sino alcanzo a inhalar 3000. Entonces, voy a hacer una inspiración forzada y luego voy a hacer una expiración forzada.
botar todo lo que tengo. No alcanzo a botarlo todo, pero casi. Entonces, si yo intento hacer eso, eso se llama la capacidad vital, que es toda la capacidad que yo soy capaz de mover. ¿Sí? Y los otros dos conceptos muy sencillos que son la reserva inspiratoria, que además de yo mover 1000 en cada respiración, yo tengo una reserva de inspiración en la cual puedo meter 2000 más de los 1000. Y el volumen de reserva expiratoria está que yo respiro normal, entro aire y saco lo normal, los 1000. Pero si yo quisiera hacer botar mi reserva expiratoria, botaría 1000 más. Este gráfico que parece complejo, muchachos, pero créanme que se los traté de explicar de la forma más sencilla, ¿cómo lo entienden? ¿Alguna duda en alguno de estos valores? Profe, sí, yo en los volúmenes de reserva no los entendí. Bueno, vamos a ver. El volumen corriente o volumen tidal es de 1000 mililitros que yo respiro normal, mira. Ese es mi volumen corriente. Yo tengo 2000 ahí guardados y tengo más capacidad pulmonar que no utilizo. Yo no estoy inspirando tanto. Mi volumen corriente, o sea, yo en cada respiración muevo 1000 mililitros. Ahora, mi reserva expiratoria es cuando yo además de expirar normal, expiro más, expiro todo lo que puedo. Entonces, voy a respirar normal y voy a valorar mi reserva expiratoria, o sea, lo que puedo botar. Entonces, hazlo tú, o sea, respiraste solo 1000, pero botaste 2000. Esos 1000 adicionales son la reserva inspiratoria. Ahora, la inspiratoria, yo normalmente estoy tomando 1000, boto 1000. Estoy tomando 1000, boto 1000. Ahora, mi reserva inspiratoria, te la voy a mostrar. Llené mis pulmones de aire, o sea, fue una inspiración muy forzada. Esa reserva es de 2000. O sea, yo al final soy capaz de inspirar 2000, 3000 mililitros. Muchachos, ¿me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Es que hubo como aquí, como se fue la energía y pensé que se me había caído el internet. Se fue la energía aquí donde estoy. Pero bueno, ese es el volumen de reserva inspiratoria. Este gráfico, por favor, guárdenlo, tómenle foto, pantallazo. Es importante recordarlo, es importante. Pues en su día a día, como microbiólogos y bioanalistas, no lo van a estar utilizando, pero sí ustedes van a entender cómo los pacientes con EPOC, con asma, con neumonía, se les alteran estos valores, ¿cierto? Estos valores se les terminan alterando y respiran mal y uno dice, este paciente porque está su capacidad vital se termina disminuyendo, ya no son capaces de mover tanto aire. ¿Por qué? Porque en sus alvéolos tienen mucha nicotina guardada, mucho humo de leña, o sea, los alvéolos se convierten en esa membrana alveolar queda así de gruesa y ya el aire que son capaces de tomar y botar es más poquito. Entonces el paciente es el paciente viejito, que fue fumador, que cocinó con leña, que va a respirar así. Tiene que respirar muchas veces, entrar poquito aire y hacer un intercambio gaseoso muy poquito. Sí. Bueno, estos son los movimientos, ya se los había explicado, la inspiración.
Miren aquí el diafragma que se va para abajo, genera una presión negativa al interior del pulmón y el aire entra muy fácil. Y la aspiración, que el diafragma y los intercostales oprimen el pulmón y sacan el aire. Esa es la inspiración y la aspiración. Este diagrama es muy importante. Aquí sacaré por lo menos 2 o 3 preguntas que deben ser de entendimiento, no de memoria. Miren muy bien el gráfico y entiendan. Una cosa es la ventilación, que es el aire que entra al pulmón, y otra es la perfusión, que es la sangre que va a oxigenarse en el pulmón. Si yo les preguntara cuál es la zona del pulmón que más se llena de aire, que más ventila, ¿cuál es? De acuerdo al gráfico. Base. Durante mucho tiempo se pensó que era el ápice, o sea, esto cambió. Se pensaba que la zona donde más había aire cuando uno respiraba era arriba, y no. La zona donde más entra aire, donde más, por lo tanto, hay oxígeno, es la base. Y si yo les pregunto, de todo el pulmón, donde llega la sangre por las pulmonares y demás, ¿cuál es la zona más perfundida? Donde más sangre hay, ¿la base o el ápice? También es la base. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la parte del pulmón donde hay más intercambio gaseoso? ¿En la base, en el medio o en el ápice? Pregunta de examen. ¿Cuál es la parte del pulmón donde mayor intercambio gaseoso hay? ¿Base, lóbulos medios o ápice? En la base, profe. Sí, en la base hay más aire y más sangre, ¿cierto? Esa es la zona donde más hay intercambio gaseoso. Entonces hay algunas, eso ya es meterme mucho en patología, pero, por ejemplo, hay algunas enfermedades que prefieren ubicarse en el ápice, otras que prefieren ubicarse en la base. Pero, por ejemplo, en un paciente que tiene un derrame pleural, o un empiema, o un hemotórax, que toda la base del pulmón se llena de agua, de sangre o de pus, ese paciente va a tener una dificultad respiratoria, porque la parte de su pulmón que más hace intercambio gaseoso, pues está afectada, ¿cierto? Eso pues sucede con alguna frecuencia, pero es solo... Y hay enfermedades como aspergilosis, tuberculosis, donde esos microorganismos les gusta venirse al ápice, se vienen al ápice. ¿Sí? Entonces la relación ventilación-perfusión ya la entendieron. La zona del pulmón más ventilada, la base. La zona del pulmón más perfundida, la base. La zona del pulmón donde más intercambio gaseoso hay, pues la base. Miren la difusión de los gases, ¿cierto? Este es la luz del alvéolo, donde entra el aire, y esta es la luz del vaso sanguíneo, donde pasa el glóbulo rojo. Esta membrana alveolar es una membrana alveolar limpia, sana, y el gas, mire que debe pasar. Aquí en el alvéolo hay un líquido famoso que nosotros desde la gestación a la semana 32 empezamos a producir, que es este líquido, el surfactante pulmonar.
¿Qué es el surfactante? Es un líquido que nosotros tenemos en el alvéolo que evita que el alvéolo se colapse. El alvéolo recibe aire y bota aire, recibe aire y bota aire, pero él nunca se colapsa gracias al surfactante. Hay niños que nacen antes de la semana 32 y nacen sin surfactante, hay que aplicarles el surfactante, hay que ponerles una ampolla de surfactante. O hay personas que tienen una enfermedad que se les afecta el surfactante, entonces sus alvéolos se colapsan, no sé si me hago entender. Es como si la pared, el alvéolo siempre está así. Si yo no tengo surfactante, se colapsa y luego es más difícil que se despegue. Entonces, estos gases deben pasar el líquido alveolar, donde está el surfactante, el epitelio del alvéolo, la membrana del alvéolo, el espacio intersticial, que es este. ¿Qué pasó con los pacientes con COVID? No sé si ustedes recuerdan, escucharon. El COVID, muchas enfermedades, sobre todo las bacterianas, se vienen aquí al alvéolo y dañan el alvéolo. Ya lo vamos a ver. Pero el COVID y casi todas las virales dañan es esto, el espacio intersticial. Y en este espacio intersticial es donde el COVID hizo de las suyas. Produjo fibrosis. Y eso ocasionó que esta membrana, que era así y pasaba muy fácil, se engrosara. Y ya estas personas no son capaces de respirar bien porque produjo fibrosis en el espacio intersticial. Eso produjo el COVID. Cuando yo tengo una infección, una neumonía o tengo EPOC, me daña aquí el alvéolo adentro. Pero cuando tengo COVID o una infección viral, este espacio intersticial es el que se me estaba dañando, ¿sí? Bueno, pasa el espacio intersticial, pasa la membrana del epitelio endotelial, del vaso sanguíneo, el endotelio capilar, y aquí llega el glóbulo rojo, ¿cierto? O sea que estos gases deben pasar por aquí. O sea que el mejor estado saludable que nosotros podemos tener, muchachos, es tener una membrana alveolar limpia, permeable a los gases. Eso es lo mejor que podemos. Y uno siente que respira aire puro, que ayuda como a barrer las cosas que tiene aquí en el alvéolo. Eso es lo mejor. Y esta gráfica también, por favor, le toman foto, pantallazo, lo que sea, es entender cómo es que el oxígeno y el CO2 atraviesa todo eso, el líquido alveolar, el epitelio, la membrana, el espacio intersticial. Y es por cambios de presión. Entonces, aquí viene la sangre venosa. Viene con más CO2 que con oxígeno. La presión venosa del CO2 del capilar venoso trae 45 milímetros de mercurio de CO2 y en el alvéolo es de 40. Entonces, el CO2 fluye de máxima concentración a mínima. Pasa de 45 a 40 y sale acá. Entonces, este CO2 se sale de la sangre venosa, pasa al alvéolo para ser expulsado para afuera por un gradiente de presiones de 45 a 40. Y ahora el oxígeno. La sangre, aunque ya entregó el oxígeno, tiene un poquito de oxígeno, 40 milímetros de mercurio. Pero en un alvéolo sano y a nivel del mar, la presión de oxígeno es de 104 milímetros de mercurio. Entonces el oxígeno fácilmente pasa del alvéolo al capilar. Aquí venía la presión de oxígeno en 40 y se encuentra con que la presión de oxígeno en el alvéolo 104, entonces ese oxígeno se pasa para el capilar. Y aquí se va al capilar sanguíneo arterial, muy cargado de oxígeno y con menos CO2. Aquí llega muy cargado de CO2 y con menos oxígeno. Y se produce
esa difusión por concentraciones. ¿Alguna pregunta sobre este proceso fisiológico fascinante y sencillo? ¿Alguna pregunta, muchachos? Ahora, esta presión de oxígeno es en el mejor escenario, un paciente sano y un paciente sobre el nivel del mar. Su presión. Si uno va subiendo en altitud, esta presión disminuye, entonces el paso de oxígeno va a ser más difícil, ¿sí? Esto es a nivel del mar. Entonces, miren todos los factores que influyen en el intercambio gaseoso. A mayor grosor de la membrana, menor intercambio gaseoso. A mayor área de la membrana, mayor intercambio gaseoso. Ya vamos a entender esto que es la fisiopatología del EPOC. Porque en el EPOC, ya se los voy a mostrar mejor, pero aquí rápidamente. En el EPOC, miren ustedes, este es un saco alveolar lleno de pequeñas bolitas de alvéolos. Y en cada bolita hay intercambio gaseoso en la membrana. El paciente con EPOC se le rompen estas bolitas y ya no tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 en el saco alveolar, sino que se vuelve una sola bolita, una sola, se rompe todos los alvéolos y se forman unos macroalvéolos. Y al formarse los macroalvéolos disminuye el área de la membrana, porque mire aquí en toda esta área hay intercambio gaseoso, aquí en toda esta área hay intercambio. En cada alveolito hay intercambio, pero si solo es un alvéolo gigante, el intercambio disminuye. Ya se lo voy a mostrar. Por eso área de membrana. En el paciente con EPOC la membrana disminuye porque se rompen todos los alvéolos y queda solo uno grande. La diferencia de presiones, o sea, si yo me voy tan arriba en una montaña donde la presión de oxígeno es muy bajita, el oxígeno no me va a pasar del alvéolo a la sangre. Y el coeficiente de solubilidad del gas, que también es, digamos, el coeficiente de solubilidad del gas hace referencia a la forma como el gas se une al glóbulo rojo y se separa del glóbulo rojo. Si es un gas que se une demasiado al glóbulo rojo, más que el oxígeno, pues nos hará daño. Es lo que pasa con el monóxido de carbono. Si yo respiro monóxido de carbono, que es lo que produce un carro, la combustión de la gasolina, ese monóxido de carbono entra a mi pulmón y desplaza el oxígeno. El glóbulo rojo, el monóxido de carbono pasa más fácil la barrera y se une más fácil al oxígeno, al glóbulo rojo que el oxígeno. Tiene un mayor coeficiente de solubilidad y eso hace que mis glóbulos rojos empiecen a transportar más monóxido de carbono que oxígeno y me muero porque es un gas que sustituye al oxígeno como gas. Otro concepto, esto también lo vieron con el profe Juan, pero bueno, el oxígeno, ¿cómo se transporta? Realmente se transporta casi en su mayoría asociado a la hemoglobina y solo un 3% libre en el plasma, mientras que el dióxido de carbono, el 23% está con la hemoglobina y el 70% del dióxido de carbono, o sea, nosotros sí eliminamos dióxido de carbono en la respiración, por supuesto que sí, pero también eliminamos mucho dióxido de carbono a través del bicarbonato, ¿sí? Es la forma como nosotros movilizamos nuestro dióxido de carbono, ¿cierto? A través del bicarbonato. Esta grafiquita, que puede ser compleja, pero no es más sencilla de lo que podemos ver, quiere decir que a mayor presión de oxígeno, mayor será
el oxígeno que transporta el glóbulo rojo. Por eso, a nivel del mar y aquí, ahora que son tan comunes los saturadores, uno pone un saturador y casi todos, personas jóvenes que no fumen, que no estén en contacto con tanta contaminación, su saturación será 95, 97. Si estamos bajo el nivel del mar, la saturación tiende a ser casi 100, porque la presión de oxígeno es muy alta y la saturación de la hemoglobina también. Pero si la presión de oxígeno disminuye, la saturación de hemoglobina también. O sea, cuando yo voy... Esto sería como yo moviéndome hacia la derecha, hacia el nivel del mar, y hacia la izquierda, hacia la montaña. A medida que yo subo una montaña, habrá menos presión de oxígeno y habrá menos saturación de hemoglobina con oxígeno. Eso se los voy a mostrar en esta diapositiva. Espérenme hasta acá. Aquí para recordarles, aunque ya ustedes me imagino, del aire que nosotros respiramos, el 21% es oxígeno. El otro 79% son otros gases, nitrógeno y otros. Por eso nosotros a veces ponemos cuánto está saturando con oxígeno ambiente, pero cuando un paciente está mal, tiene algún problema respiratorio, pues nosotros le ponemos oxígeno por cánula o por máscara. Cuando uno pone por cánula puede subir a 30% hasta 50%. Si uno necesita ponerle más oxígeno, le pone una máscara que puede subir hasta 70, 80. Y si necesita meterle solo oxígeno, porque hay que meterle mucha presión de oxígeno porque la oxigenación está muy baja, el intercambio gaseoso está muy bajo, pues se le pasa un tubo por la boca hasta la tráquea y se le mete solo oxígeno al paciente. Pero en el aire que respiramos, en el medio ambiente tenemos únicamente 21% de oxígeno. Y esto es lo que les quería mostrar de la presión de oxígeno. Esta es la presión atmosférica de oxígeno. A nivel del mar la presión es mayor porque hay más presión de oxígeno, hay más oxígeno, pero a medida que subimos, la presión de oxígeno es menor. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos en el Everest, la presión de oxígeno que entra a mi alvéolo es de 40, 45, y esa es la misma presión de oxígeno con la que se está circulando el oxígeno en mis venas. Eso quiere decir que difícilmente, si aquí entra el oxígeno a 45, 50, pasará menos para acá, porque la presión venosa de oxígeno es de 40, y si yo estoy muy elevado en altitud, la presión de oxígeno, alveolar de oxígeno, va a disminuir y el paso de oxígeno por la membrana va a ser menor. ¿Sí? Bueno, eso para hacerle entender esto. A medida que subimos en altura, disminuye la presión de oxígeno. A medida que bajamos en altura, aumenta la presión de oxígeno. Por último, muchachos, en este repaso de pulmonar, explicarles aquí un poquito que esa función pulmonar de entregar oxígeno y esa función sanguínea de transportarlo puede verse alterada por las siguientes enfermedades. La primera es cuando hay una malformación de glóbulos rojos. Esta se llama una drepanocitosis, ¿cierto? Estos son glóbulos rojos anormales por una alteración genética. Cuando yo tengo glóbulos rojos anormales, esos glóbulos rojos tienen dos problemas. Primero, no transportan casi oxígeno y segundo, se terminan coagulando, se terminan uniendo a los otros y produciendo coágulos, alterando
el tránsito de los glóbulos rojos. Entonces aquí se produciría isquemia, hipoxia, ¿sí? Eso puede ser ocurrido porque el glóbulo rojo tiene una malformación y al tener esta malformación no es capaz de transportar oxígeno. Cuando yo tengo bronquitis, lo que me sucede es que mis bronquios están edematizados y el paso de oxígeno es menor, de aire, por lo tanto de oxígeno es menor. Entonces cuando yo tengo bronquitis, por eso estoy cansado, por eso no puedo hacer ejercicio, la oxigenación disminuye y yo tengo un poquito de hipoxia porque la luz de mis bronquios es menor. Cuando yo tengo asma, ¿qué me sucede cuando tengo asma? Cuando yo tengo asma es porque la pared de los bronquios se inflama terriblemente y la luz por donde debe pasar el aire queda mínima. Por eso silba cuando esto es así grande, cuando queda una luz muy pequeña y entre más silbe el paciente es que tiene una crisis asmática mayor. Y por eso uno da broncodilatadores para dilatar nuevamente estos bronquios porque quedan demasiado pequeños. Cuando yo tengo asma, el bronquio se termina cerrando y generándome mucho problema. Este es el EPOC, el de los fumadores. Miren, unos alvéolos normales y aquí un alvéolo de un fumador con enfisema. Se rompen y se va uniendo, aquí quedan prácticamente dos alvéolos, este es uno y este es otro. Luego esta pared se rompe y va a quedar como si fuera de un saco de 100, de 20 alvéolos, va a quedar un solo alvéolo. Y esos pacientes con EPOC, por eso tienen una oxigenación menor. ¿Qué pasa cuando tengo una neumonía bacteriana? Cuando yo tengo una neumonía bacteriana, tengo pus aquí en mis sacos alveolares. Y si yo tengo este pus aquí, pues también disminuye mi oxigenación, disminuye claramente, porque esto se me llena de pus aquí en mi saco alveolar. Un hemotórax, esto, digamos, se los muestro yo para que me entiendan un poquito la fisiología, pero esto ya, digamos, hace parte de la patología. Este paciente, mire, toda esta base donde más hay intercambio gaseoso se llena de sangre. Eso es un hemotórax. Y toda esta parte del pulmón donde debería haber intercambio gaseoso queda colapsada. Y a ese paciente lo que se le hace es se le mete un tubo para sacar esa sangre o una punción con una jeringa y se saca la sangre. Eso es un hemotórax, que es con sangre, y este es un neumotórax, que cuando es un neumotórax se comprime todo el pulmón de esta manera. Y lo que se llena aquí en la pleura es de aire. Esto puede ser por un pequeño trauma que una costilla lacere un saco alveolar y empiece a liberarse aire entre las dos pleuras y se forma un neumotórax. Este es por un trauma, que en vez de dañarse un saco alveolar, se daña un vaso sanguíneo y se llena esto de sangre. Este es un derrame alveolar con líquido, también, esos son más pequeños, pero me pueden dar, por ejemplo, en tuberculosis, en lupus. Hay muchas enfermedades que producen derrames pleurales. En piemas, cuando lo que hay aquí es una infección, una acumulación de bacterias, un pus. Aquí. Este es el tubo de tórax, pues que se mete el tubo, bien sea para sacar aire o para sacar sangre o para sacar pus.
Y bueno, muchachos, eso era lo que tenía para contarles hoy. Muchachos, preguntas, dudas y aportes. No, profe, todo claro. Gracias, Salomé. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Algún comentario? Bueno, recuerden que este viernes tendrán clase virtual con la profe Angeli, repaso de la histología. Y entonces la semana entrante, como les dije, movemos el examen hasta el 5.